Mis decisiones o mis prisiones, segunda parte o parte 2, como le quiera poner. Basado en 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me edifican. Bien, como introducción le puedo decir que habemos de todo en el camino del Señor. Muchos toman el arado y ponen su vista fija en Jesús. Pase lo que pase, no se desvían. No, si pasa una mosca, no se voltean a verla. Siguen con su vista fija en Jesús. Hay otros que, pues bueno, pasa la mosca y se quedan viendo a ver para dónde va la mosca. Otros se distraen, otros vacilan. Pero todos, sin lugar a dudas, todos, como dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si todos los que estamos aquí somos hechos hijos de Dios, entonces sin lugar a dudas estamos en un proceso. Amén. ¿Cuántos han ido a la tortillería? Y si ha visto cuando baja la tortilla cuando primero es masa, y ahí va, y ya le va a tocar estar en su plato. Así nos toca a cada uno de nosotros. Vamos despacio, pero sin lugar a dudas va a llegar nuestro tiempo. Amén. Bien, entonces todo me es lícito, pero no todo me edifica. Puedo demostrar en la iglesia que soy un excelente cristiano. Pero ¿qué pasa cuando estoy solo? Cuando nadie me ve. ¿O qué pasa, como ya en algunas ocasiones lo he comentado, cuando estoy con mis amigos, con mis amigas, en idioma actual, con mis compas? ¿Cómo me expreso con ellos? ¿Cómo platico con ellos? ¿Qué hablo con ellos? ¿Les caigo bien porque hablo como ellos hablan? ¿O les caigo mal porque siempre quiero estar hablando del Señor Jesucristo? Puedo meterme en su plática, pero la pregunta es aquí, ¿eso me edifica a mí? ¿Eso le edifica a esas personas? Esas son preguntas que podemos hacer diario. Fíjese, había una muchacha que escuchaba una estación de radio cristiana y le encantaba escuchar esa radio de estación cristiana porque pues ahí cantaban sus artistas favoritos. Y bueno, esta muchacha estaba poseída. Usted puede decir cómo una muchacha o una persona que está poseída le gustan las canciones cristianas. Bueno, para allá voy. Hablaba a la estación de radio y le decía al señor locutor, me pone mi canción favorita, por favor, es esta. Y bueno, constantemente hablaba y pedía sus canciones favoritas. Y llegó a tal grado que hicieron mucha amistad el locutor y la muchacha. Entonces, a tal grado que la muchacha le dijo al locutor que si podía ir él a su casa a orar por ella. Y él le dijo, claro que sí, con mucho gusto. Sí voy, ya le dio la dirección, se pusieron de acuerdo. Y llegó el locutor a la casa de esta muchacha y la muchacha le dice, pues fíjese, yo no soy cristiana, no me gustan los cristianos. Y le pregunta el locutor, entonces, ¿por qué escuchas canciones cristianas? Le dice, porque a lo que tengo dentro de mí, le gustan esas canciones cristianas. Y le dice, ¿y qué tienes dentro de ti? Y le dice, tengo demonios dentro de mí.
Dice, y el locutor se queda así también. A ver, espérame, ¿cómo? ¿Cómo que a lo que tienes dentro de ti le gustan las canciones cristianas? Y le dice, sí, le gustan esas canciones cristianas de esos artistas, porque esos artistas no viven conforme a la voluntad de Dios. Y estos artistas también están sometidos bajo una potestad demoníaca. Y sus vidas no le agradan a Dios. Así es que me es lícito creer en el Señor, pero me conviene ser un cristiano tibio. ¿Usted qué cree? Un cristiano tibio no toma las cosas en serio. Imagínese en un matrimonio no tomar las cosas en serio. ¿Qué es de ese matrimonio? Un caos, ¿no? Como dicen, un reverendo caos, un desorden. Si no tomo las cosas en serio en mi matrimonio, las cosas están de cabeza. Y si no tomo las cosas en serio con el Señor, ¿qué es de mi vida? Fíjese, un cristiano, un hijo de Dios, un nacido de Dios, siempre va a tener cabida en su corazón para escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios es cuando escuchamos una predicación de aquí, que estamos escuchando la palabra de Dios. Y siempre va a estar escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, va a haber cabida en su corazón, pero también va a recibir amenazas. ¿Amenazas de quién? Pues de su enemigo. ¿Sabía usted que tiene un enemigo? Y ese enemigo lo odia muchísimo, con odio jarocho, como dicen. Lo odia a muerte y lo quiere ver despedazado, lo quiere ver desanimado, lo quiere ver destruido, quiere ver destruida su familia, quiere ver destruido su matrimonio y quiere ver destruida su relación con Dios. Por eso en muchas ocasiones muchos cristianos no se comprometen más con Dios, porque saben que entre más se comprometan con Dios, más poder, vamos a decirlo así, va a tener para enfrentarse al enemigo. Pero también entre menos se comprometa con Dios, su vida va a ser tranquila, ligerita, sin problemas. Pero entonces nos conviene comprometernos mucho más con el Señor, porque recuerde que también dice su palabra, que sin santidad, ¿y quién es nadie? Nadie. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, en Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La segunda parte dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo aprendemos a respetar a Dios? Aquí tenemos el primer principio. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová, el temor a Dios. No un miedo como el que a lo mejor muchos le teníamos a nuestro papá, a nuestros padres cuando llegaban a la casa. No sé cómo fue su vida, pero cuando nosotros escuchábamos que mi papá llegaba a la casa, híjole, nos convertíamos en correcaminos para recoger toda la casa, barrer, lavar los trastes, hacer rápido las cosas, y cuando mi papá llegaba ya estábamos así, tranquilos. Ese era miedo. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo es que le tengamos temor, respeto. Si sabemos respetar a Dios, vamos a saber respetar todo lo que Él nos está mandando decir. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor del Señor entonces es el principio de la sabiduría y se relaciona
más con el respeto y la reverencia a Dios que con el temor real o el miedo. Temor a Dios es reconocerlo, saber que si caes, Él te va a levantar. Pero también que si caes voluntariamente, si caemos voluntariamente en los pecados, como decía un pastor, en tus pecados favoritos o en nuestros pecados favoritos, caemos voluntariamente, el Señor nos vuelve a levantar, pero tendremos consecuencias. Consecuencias de una desobediencia, porque Dios está diciendo que no vuelvas a caer, que te apartes de ahí. Pero si nosotros queremos seguir cayendo voluntariamente, la misericordia de Dios nos vuelve a levantar, pero tenemos consecuencias por nuestros pecados. Amén. Ok, entonces, muchos cristianos, en vez de respetar a Dios, retan a Dios. Y parece que es válido retar a Dios, gritarle cosas, exigirle cosas, reclamarle cosas. ¿Por qué a mí no me bendices? ¿Por qué al otro sí lo bendices? ¿Por qué a mi vecino le das más que a mí? ¿Por qué si él no es cristiano? ¿Por qué todos sus hijos son súper obedientes? ¿Y por qué si yo te amo más? ¿Por qué mis hijos andan peor que los que no te aman? El temor a Dios es obedecerle y descansar en Él. Entonces, en Proverbios también nos enseña que las personas deben someterse a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, adquirimos sabiduría. Quiero hacer aquí un paréntesis para poner un ejemplo. ¿Cuántos han visto, hablando de arados, cuántos han visto los arados? Bueno, las yuntas. ¿Quién nos jala? Los bueyes, exactamente. Y para que el arado vaya derecho, los bueyes necesitan tener sabiduría. Y cuando necesitan a otro buey para que tenga sabiduría, ¿qué cree que hacen? Amarran a un toro, que todavía no es buey porque van por grados. Amarran a un toro o a un, ¿cómo se le llama? Un novillo. Bueno, un toro joven que todavía no tiene sabiduría, no sabe cómo caminar para hacer los surcos, todavía no sabe qué paso llevar. Y cuando le amarran el yugo, ¿qué cree que hace el toro? Se empieza a retorcer, se quiere zafarse del yugo, quiere soltar el yugo, quiere caminar para donde se le pegue su gana, quiere irse para donde mejor le parezca, pero el buey viejo siempre lo va a ir guiando, siempre lo va a ir guiando, hasta que se canse el toro joven y entonces empiece a seguir los pasos del buey viejo. Y cuando este toro joven ya se hace buey también, no piense mal. Cuando ya se hace un toro con sabiduría, no se rían, hermanos, porque luego a mí también me va a dar risa. Pero no fue con mala intención. Entonces, este güey también va a enseñar a otro toro joven. Y eso es algo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, que nos apeguemos al al yugo de Jesucristo, que caminemos conforme Jesucristo nos va llevando. Imagínense, este toro joven siempre está renegando, siempre está jaloneándose, siempre se quiere zafar del yugo, porque no le gusta caminar derechito. Muchos cristianos también caminan como ese toro joven. Si quieren salir del camino, quieren soltarse del yugo, quieren hacer lo que mejor les parezca.
Pero ¿a cuántos nos ha costado golpes querer salirnos de la voluntad de Dios? ¿A cuánto nos ha ido como en feria cuando decimos yo puedo solo? Pues para los que están más jóvenes les digo, mejor obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres, obedezcan sobre todo al Señor, porque Él nos quiere guiar por un camino recto, un camino apartado del pecado. Cuando nosotros entonces adquirimos sabiduría de parte de Dios, entonces ya no vamos a estar preguntando, ¿es pecado esto? ¿Es pecado lo otro? Bueno, como en los pueblos dicen, pastor, ¿es pecado ir al baile? ¿Qué quiere que le diga el pastor? No, pues vamos. Pastor, ¿es pecado fumarme un cigarro? Cosas de las que por sentido común sabemos que no son buenas, pero a veces nos encanta probar la paciencia de los demás, ¿verdad? Oiga, pastor, bueno, tantas cosas, ya usted imagíneselas. Pero cuando nosotros adquirimos sabiduría de parte de Dios, como dicen Proverbios, entonces el Señor nos está dando más sabiduría, nos va dando sabiduría. Y si nosotros somos más obedientes al Señor, nos da más sabiduría. Y ya no vamos a estar como ese toro joven queriéndonos zafar del yugo del Señor. Entonces, ahora vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Como dice en Romanos 8, 14 y 15. Pero nada más es Romanos 8, 14. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Son hijos de Dios. Esto es en Romanos 8, 14 en la Nueva Traducción Viviente. En la Biblia la palabra, Romanos 8, 14 dice, los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En la traducción lenguaje actual dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Así es que es necesario ser obedientes, es necesario ser conducidos y es necesario ser guiados por el Espíritu de Dios. En Proverbios también dice, ante todo adquiere sabiduría. Sabiduría. Entonces, el principio de la sabiduría es el tener temor al Señor. Ya cuando tenemos temor a Dios, le digo, ya no andamos preguntando, oiga y esto, oiga y lo otro, porque ya el Señor nos va dando sabiduría. Amén. El temor a Dios entonces nos lleva a desarrollar una confianza muy bonita con Dios y nos permite no tener miedo, pues al ser hijos obedientes nos da la confianza de caminar con Él, de desarrollar una relación muy bonita con Dios. ¿Usted disfruta esa relación con Dios? Es bonito, ¿verdad? Caminar con Dios, ir platicando con Dios, que Dios te vaya contestando, que Dios te vaya dando paz, que Dios te vaya conduciendo. Porque el arquitecto de su propio destino, ¿qué le pasa? El arquitecto de su propio destino le dice a Dios, no te metas en mis planes. Imagínense un albañil querer meterse a modificar los planes de un arquitecto. Lo corre el arquitecto. Entonces, el arquitecto de su propio destino le dice a Dios, no te metas en mis proyectos, yo puedo solo. Ese es no tener temor a Dios. Eso es estar retando a Dios. Así es que es un gusto y es un placer que Dios
nos esté guiando sin miedo. Al contrario, siempre Él nos dice que Él es nuestro consolador, nuestro guía, y Él va delante de nosotros. Amén. Él mismo nos adoptó como hijos, por eso podemos decirle a Él, Abba Padre. En otras palabras, papito. En Proverbios 1:7, en la traducción viviente, nueva traducción viviente, dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, ¿qué es la base del verdadero conocimiento? Si están despiertos o están dormidos. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento como cristianos. Y bueno, ya en la segunda parte ya entran los tibios y los que son más tibios y más fríos. Dice, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquellos que todavía se preguntan, o aquellos que todavía dicen, bueno, pues Dios lo que busca es el corazón. O dicen, todavía puedo pecar, al cabo Dios me perdona. Puedo hacer lo que yo quiera, todavía al cabo, pues, ¿quién no peca? La carne es débil. Bueno, ahí entran todos esos en la segunda parte. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, en 1 Juan capítulo 1, verso 9. Esta es la confianza que tenemos entonces cuando tenemos el temor de Dios, cuando nos acoplamos al temor de Dios. En 1 Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entendemos entonces, cuando nosotros tenemos temor a Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, pero que ya no tenemos que estar cayendo nuevamente, voluntariamente, en esos pecados. Porque esos pecados son mis decisiones y son mis prisiones. Bueno, hay otro tipo de cristianos también que dicen, tienen una frase y dicen, Dios no me prohíbe nada, así es que si Dios no me prohíbe nada, ¿yo por qué me voy a prohibir cosas? Y exactamente vuelven a caer en lo mismo. La carne nada más hay que darle tantito lugar y vámonos. Así es que si no entendemos el versículo de Proverbios donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, bueno, entonces vamos a tener frases como estas. Si Dios no me prohíbe nada, ¿yo por qué me las voy a prohibir? Y bueno, al rato vamos a verlos pagando sus consecuencias. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12, parafraseada, dice así. Puedo hacer todo lo que yo quiera, nada me está prohibido, pero no todo es del agrado de Dios. Todo lo que quiera hacer, lo puedo hacer, pero hay muchas cosas las cuales son dirigidas por potestades demoníacas, por lo cual yo no me he de meter debajo de ninguna de ellas. Si me meto debajo de una de esas potestades, vuelvo a decirle, volvemos a caer en esas prisiones. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Sí nos está quedando claro todo esto? Hay muchas cosas que parecen buenas, pero terminan siendo una prisión para muchos cristianos. Por eso dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿A qué se refiere dominar aquí? Vamos a poner un ejemplo. Viene un cristiano, una persona se convierte, empieza a caminar con el Señor. Y sin darse cuenta, por ejemplo, yo le decía a los de la alabanza, yo tenía como referencia de un hombre que respeta a Dios, que camina muy bien con Dios, que tiene una relación excelente con Dios. Yo lo tenía en muy alto grado, pues, y lo sigo teniendo. Solo que todos como humanos tenemos errores. Él llegaba al servicio, él siempre metido en la alabanza, en adoración, ora mucho, se somete mucho a Dios, camina siempre en lo más santo que se pueda, y para mí es ser un ejemplo de seguir. Pero una vez fuimos a México, fuimos un grupo, fuimos allá a una reunión, y teníamos que estar nosotros a las 9 de la mañana en esa iglesia, porque a las 9 empezaba la alabanza. Cuando nosotros nos levantamos, nos bañamos, 8:15 ya estábamos listos ya para caminar. Y nos vamos a la recámara del pastor. Éramos como unos 10, pues ya todos estábamos listos. Nos vamos a la recámara del pastor y el pastor todavía estaba en su pijama, acostado, viendo noticias, que no son malas, pero en ese rato dije, a ver, se me empezaron a cruzar los cables. Dije, se supone que si nosotros ya estamos listos, el pastor ya debe de estar caminando, pero no. Y pues nadie nos arriesgábamos a preguntarle, porque luego tal vez se molestaba. Y pues estábamos ahí nada más parados. Ya estamos listos, pastor. Y él todavía acostado. Sí, ahorita. 8:30, 8:40, y él acostado. Y nosotros ahí parados viéndolo. Y ya por fin, 8:50 se levanta, con toda la actitud de no querer levantarse. Se levanta y va y se baña. Eran las 9, nosotros estábamos como a 10 minutos de la iglesia, y las 9 sale de bañarse y con toda la calma empieza a cambiarse y todo, y ya por fin alguien perdió la paciencia. Dijo, pastor, la alabanza empieza a las 9. Sí, pero eso no importa. Con eso nos acabó a todos, así como que ¿cómo que no importa la alabanza? Si es donde nosotros platicamos con Dios, es donde nosotros extendemos nuestro corazón a Dios, le decimos, a veces no cantamos, pero estamos diciendo muchas cosas a Dios porque nadie nos interrumpe. Es un momento muy hermoso estar en la adoración a Dios, y para que nos diga, eso no importa, llegamos a las 10. Bueno, nosotros como ovejitas, pues ahí vamos, llegamos a las 10. Eso hizo en mí no tomar en cuenta o no darle importancia a la alabanza y a la adoración por mucho tiempo. Porque también después yo llegaba a la hora que se me pegaba mi gana. También yo llegaba después, o si estaba en alabanza y en adoración, estaba como algunos de algunas iglesias que están más viendo, con los brazos cruzados. Bueno, a veces así llegaba. Y hasta que Dios volvió a hablarme a mi vida y me dijo, ¿tú crees que estás haciendo bien? Y yo le dije, pues el pastor lo hace, ¿por qué yo no? Dijo, pues cada quien va a dar cuentas de cómo está delante de mí.
Y pues ya ahí me dio miedo. Entonces empecé ahora otra vez a deleitarme en la presencia del Señor. Pero entonces empecé a ser dominado por algo que vi. Y entonces después ya no había gusto por la alabanza y por la adoración. Había gusto por lo que yo sentía, no por lo que era la alabanza y la adoración. Bueno, en este caso, el ser dominado, dice, es tener o estar dominado sobre, bueno, le voy a leer como dice, dominar, dice, tener dominio sobre algo o sobre alguien, someter, avasallar, sujetar, rendir, someter a obediencia, domar. Y bueno, ya vimos el significado de lo que es domar. Como un buey domina un toro. Que dice sujetar, amansar y hacer dócil. Esto es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros nos dejamos dominar por el pecado, por cualquiera que éste sea, nos dejamos dominar por algún pecado, por alguna idea, por algo que no tiene nada que ver con el Señor, entonces nosotros empezamos a ser dominados por eso. Empezamos a rendirnos a eso. En ese momento no es pecado, pero eso nos lleva después a un pecado, porque nos lleva a un pecado de desobediencia. En este caso, yo estaba cayendo en un pecado de desobediencia. Bueno, me arrepentí, le pedí perdón a Dios, volví a caminar y ahora estoy en alabanza. Entonces, pero una idea o nuestras propias ideas, o hablando en el lenguaje actual, cuando caminamos en nuestras propias ondas, dejamos a un lado la palabra de Dios, menospreciamos el consejo de Dios y nos metemos debajo de una idea, de un pecado, y empieza a hacer esto sobre nosotros el pecado, a dominarnos, a someternos, a caminar en obediencia, a ser domados por ese pecado. ¿Cuánto cristiano, hablando de los hombres, cuánto cristiano caminando de muchos años no está dominado por la pornografía? De las mujeres no sé cuál sea su pecado, no me interesa, pero yo creo que así como los hombres somos dominados por algunos pecados, las mujeres también son dominadas por algún pecado, y un pecado que las puede encarcelar también, que las puede amansar, que nos puede hacer dóciles, que forza al cristiano a seguir ejercitando este pecado, que lo forza a la obediencia de ese pecado. Por extensión dice, y figuradamente, atraer irresistiblemente la atención de alguno. ¿Qué hace el pecado también en nuestras vidas? Dice, nos tiraniza, nos gobierna a la fuerza, dice, a vencer. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Cuando ya eres cristiano, nacido de nuevo, cuando ya le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, ya no puedes ser poseído tú por un demonio, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Amén. Ya no puedes ser poseído, pero sí puedes ser gobernado, sí puedes ser influenciado. Solamente imagínense la serpiente enfrente de Eva y Eva enfrente de él. No la poseyó, pero sí le daba ideas, sí le decía, no le hagas caso a Dios. O sea, sí, camina en santidad, pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay muchas cosas de esas que el enemigo nos dice a nosotros. No estamos poseídos, pero sí influenciados, atacados. Y cuando ya no queremos que nos ataque el enemigo, entonces pasa esto. No sé si usted, pero yo he visto muchos cristianos rendidos
ante un pecado de esos. Rendidos, sometidos a obediencia, porque ya no pueden contra ese pecado. Perdieron la fuerza, decidieron dejar de luchar, decidieron que ese pecado los encarcelara, los gobernara, los oprimiera. Hay cristianos oprimidos y esclavizados porque no pueden soltar su pecado. Jeremías 33:3, ¿alguien se lo sabe de memoria? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué nos falta para creerle a Dios? ¿Qué nos falta para clamar a Dios y decirle, Señor, no puedo, ayúdame? No puedo, Señor. Ahora, lavados con la sangre de Jesucristo, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si alguien ha visto las peleas de box, y no estoy hablando del Canelo, pero una pelea de boxeadores, donde un boxeador ya está en el piso y ya le están contando porque piensan que no se va a levantar. Pero este boxeador, y tampoco estoy hablando de Rocky, pero este boxeador agarra fuerzas, se levanta, se empieza a defender, empieza a luchar, a soportar los golpes, pero él también, él quiere ganar y al final termina ganando. ¿Han visto esas peleas? ¿Han visto algo de eso? Algo así tenemos que ser los cristianos. Si estás en el piso, no estás luchando solo. Te va a costar trabajo levantarte, te va a costar trabajo agarrar fuerzas, pero recuerda estos textos. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Así es que no podemos ser domados, atacados, podemos ser atacados. Pero cuidado con darle oídos a la serpiente. Cuidado con dejar que la serpiente empiece a decirnos, sí, mira, pero no es para tanto. Si así sigue a Dios, pero pues de retiradito, porque no sabes cómo les va a los que se acercan. Sigue con tus ondas, sigue con tus ideas. De todos modos, eres salvo. Imagínese ser ese tipo de cristianos tibios que se dejan amansar por sus propias ideas, por sus propias ondas, ser dóciles al pecado, se rinden, viven bajo la obediencia al pecado, y ahí hacen su morada y ahí quieren seguir viviendo. O como el matrimonio, ¿cuántos matrimonios son destruidos por un pecado nada más, que se llama orgullo? Orgullo, soy orgulloso, como dicen, el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. ¿Cuántos matrimonios destruidos por orgullo? Porque ya no quisieron luchar, porque ya no quisieron seguir caminando, porque no les gustaban las ideas del otro, porque yo tengo la razón y quiero tener la razón siempre, él no la tiene y él la quiere tener, pero yo soy orgulloso y yo me quedo con eso. Eso es lo peor que nos puede pasar como cristianos. Yo tenía mi orgullo cuando llegué al Señor y pues estaba bien orgulloso de mi orgullo. Imagínense nada más, yo era como David, con mi onda, no se crea. Yo era un muchachito de 17 años. 17 años atrás,
Toda la gente del pueblo nos menospreciaba, nos hacía el feo, éramos de los más pobres que los pobres ahí en el pueblo. Nos menospreciaban, nos golpeaban, nos traían pues mal. Pero un día apareció Goliat y un día apareció David. Resulta que el hombre más malo de ahí del pueblo pues quiere golpear a mi hermano. Todos los hombres malos del pueblo le tenían miedo a este hombre. Entonces, pues imagínense, a mí me dicen, fíjate que a tu hermano llegó fulanito y lo golpeó. Y dije, no hombre, pues yo cómo voy a meter, dije, pues algo le hizo. Y dicen, no, pero te anda buscando a ti. Dije, no, pues yo no. ¿Yo por qué? Y no, pues aguas porque te anda buscando. Y ya, total, yo me fui con unos amigos, fuimos a una boda. ¿Y a quién creen que me encontré ahí? Al Goliat. Y yo dije, híjole, bueno, ya vine, ya me voy. Y dicen mis amigos, ya ve que siempre, nunca faltan los amigos. No, quédate, si te echa pleito ahorita nosotros te ayudamos. ¿Seguros? Seguros. Órale pues. Y ahí viene Goliat. Se acerca hacia donde estamos nosotros y sí, mis amigos me hicieron barrera y ya le dije, no, si no te calmas ahorita se va a poner bueno y todo. Total, se fue. Y a mí me entró miedo, dije, no, yo mejor me voy. Ya estuvo, ya. Y total me voy y nada más era un callejón. Pero adelante había otra casa donde salía ese callejón. Pues este hombre se las arregló para salirme ahí adelante. Y que me sale adelante, hermanos, era de noche, oscuro. Imagínense yo flaquito. Y lo veo, empiezo a temblar, dije, ay, pues bueno, pues lo que pase va a pasar. Ya voy caminando, temblando, y lo veo aquí a un lado de mí. Y me acuerdo el Señor me habló. Me acuerdo de la frase que dice, el que pega primero, pega 2 veces. Dije, bueno, le doy un golpe en el estómago, ¿y qué cree que traía en el estómago? Él traía una botella de esas de caguama en el estómago, pero yo por el miedo y la adrenalina le di en el estómago y le quebré el envase en el estómago. Cuando lo vi que se dobló, dije, eres mío. Bueno, lo golpeé a tal grado que se fue al hospital. A partir de ese día, mi historia cambió. No, pues ya todos me decían, don Dagoberto. Aguas, decían, no se metan con él porque, y la fama se hizo ahí grande, ahí en el pueblo. Imagínense de qué no me sentí orgulloso yo. No, pues a ver, ¿quién se mete conmigo ahora sí? Y cuando llego al Señor, lo primero que me dice el Señor, deja tu orgullo. Dije, no, Señor, ¿cómo? Deja tu orgullo. ¿Cómo cree que me sentí? Desnudo totalmente delante de Dios. Y le decía, Señor, pero si alguien quiere atacarme, ¿qué voy a hacer? Yo te voy a defender. Pero tengo muchos enemigos, Señor, y si me quieren hacer algo, yo te voy a defender. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Y el día que tú te quieras defender, me dices para apartarme de ti y dejarte ahí. Dije, no, Señor. Entonces, casi 30 años de cristiano y ni uno de mis enemigos se atrevió a hacerme nada. Porque decidí hacerle caso a lo que me dijo ese día el Señor. Deja tu orgullo porque no sirve para nada. Así es que si a alguien le tocó algo, deja tu orgullo. Deja tu orgullo porque no te sirve para nada, más que para echar a perder las cosas. Amén. Entonces por el orgullo se pierden amistades, se pierden matrimonios, se pierden tantas cosas. Porque nosotros queremos ser dominados por el orgullo. Queremos ser dominados bajo esa potestad de orgullo. Y un cristiano dominado es como un borracho que ya tiene mucho tiempo tomando. ¿Qué dice un borracho que ya tiene mucho tiempo tomando? Yo dejo el vino a la hora que yo quiera.
Y pasan años, años, años. ¿Ya lo dejaste? No, pero lo dejo el día que yo quiera. Encarcelado, esclavizado. Y muchos cristianos, lamentablemente, así viven. Yo puedo dejar este pecado el día que yo quiera y a la hora que yo quiera. ¿Así? ¿Tienes la llave de la cárcel donde estás encarcelado? Así es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque hay cosas que me van a encarcelar. Hay cosas, y muy ligeritas, podemos empezar con cualquier cosita. Puede alguien ofenderte y tú decir, no, pues el hermano, ¿por qué si nos la llevábamos bien y ahora por qué me trató así? Y no hablaste con él y mañana otra vez, no, pero es que es hermano y qué onda, y pasa una semana, pasan 3 semanas, pasa un mes y ya empezó a crecer la ramita de la amargura. Lo que era nada, lo que podías solucionar en un día, lo dejaste que creciera y ahora estás amargado. El temor a Dios nos hace precisamente esto, identificar qué cosas están creciendo en nuestra vida que nos pueden dominar, que nos pueden encarcelar, que nos pueden dejar prisioneros. Y solamente dentro de la cárcel podemos estar gritando, soy libre, pero dentro de la cárcel. ¿Qué tan fuerte puede ser el pecado en tu vida que te quita la paz? Cuando caes en este pecado, ¿cuánta fuerza tiene este pecado para hacerte dudar de que Dios te puede perdonar? ¿Cuánta fuerza tiene como para que tú digas, el día que yo quiera lo dejo, el día que yo quiera me aparto de este pecado? Podemos coquetear con el pecado, pero ¿nos conviene? ¿Usted qué cree? Para nada. Yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no me dejaré dominar por nada. Si jugueteamos con el pecado, vamos a caer en las manos del pecado. Imagínese usted estar jugando con un tigre. En un ratito le va a dar hambre al tigre y ¿qué cree que va a decir? Tráeme una hamburguesa. No, se lo va a comer o nos va a comer. Si coqueteamos con el pecado, o como cuando agarramos una víbora en nuestras manos, jugueteamos con ella, en un ratito, en un descuido, nos muerde y nos inyecta su veneno. Así es el pecado. Puedes jugar con la víbora, pero ¿te conviene? Puedes tener de mascota un tigre, un león, pero ¿te conviene? Nada de esto nos va a traer algo bueno. Bueno, mire, ejemplos hay muchos y esperemos que de aquí nadie de nosotros seamos manejados por el pecado, y si lo somos debemos de arrepentirnos, venir al Señor, pedirle perdón. Amén. Pero por ejemplo, hay un hermano, le voy a poner así. Él tengo de conocerlo aproximadamente 30 años. Pues él dejó a su esposa porque ya estaba vieja, pero grande, perdón. Es que él dijo así. Ya está grande mi esposa, y cuando yo lo conocí él tenía como 30 años. Y su esposa ya tenía como 45 años. Entonces él quería una más joven y total se la buscó. Y ya se casó con la más joven y dejó la más grande.
Y al paso de los años, este año, como en abril, marzo, abril más o menos, empiezan en el proceso de divorcio, ya la que era joven y este hombre. Y se supone que esto le pegó muchísimo a este hombre, pues era el amor de su vida supuestamente. Le pegó muchísimo, pero otro amigo, hermano, que trabaja con él, que de repente va y le hace trabajos, estaba ahí haciendo unos arreglos y llega una pareja a consulta porque él es dentista. Y no se lo voy a recomendar. Llega la pareja y le dice el dentista le dice al esposo de la mujer: oye, ¿nos esperas afuera porque no cabemos aquí en el consultorio? Total, le hace lo que le tiene que hacer, le empieza a hacer plática el dentista a la mujer y todo, y mi amigo ahí haciendo lo que tenía que hacer. Se va la mujer, pues le deja sus datos, todo. Y cuando se va, se acerca a mi amigo y le dice: oye, pues es casada, acuérdate. No le voy a decir lo demás, pero imagínense el lenguaje del hombre cuando se fue la mujer. Dominado por la lascivia. Él dijo que iba a buscar la manera de verse después con ella y a ver en qué quedaban. Cristiano de tantos años. Así es que no creo que le estoy contando un cuento aquí de que no me deje dominar por el pecado, por esto. Son cosas reales que suceden. Son cosas reales que pasan. Y si nosotros no tenemos cuidado, así como el ejemplo que le puse de la amargura, así crecen en nuestras vidas. Y si no le ponemos un hasta aquí al pecado, ese pecado te va a seguir dominando, ese pecado nos va a seguir encarcelando, ese pecado nos va a seguir teniendo prisioneros. Ahora sí que, como dicen, valga la redundancia, libres pero prisioneros, o libres pero sin libertad. ¿Cómo ve? Híjole, me falta tiempo. Bueno, le voy a poner un ejemplo, otro ejemplo, porque si entro aquí ya no acabamos. Esto otro se los debo para la siguiente predicación, ¿sale? Otro ejemplo de aquí de lo que pasa. Un pastor dominado por la ambición y por la avaricia, permítame. Ok, él siempre le estuvo pidiendo a Dios una casa para donde vivir, y una iglesia para ahí empezar su iglesia. Ellos andaban en localitos. La última vez que nosotros lo vimos, él estaba en un local como de 4x3. Ahí daban los servicios y todo, pero había una hermana que tenía mucho tiempo siguiéndolos, pues congregándose ahí. Y un día esta hermana dice: ay, pastor, veo que usted le batalla mucho con la renta, ¿verdad? Dijo: sí, hermana, es que a veces dan, a veces no dan en ofrenda y sí me la veo difícil para la renta. Dice: pues vamos a orar, dice la hermana, vamos a orar para que el Señor supla algo pues mejor. Esta hermana tenía un terreno grande, tenía un terreno como ella nos llevó a ver ese terreno, perdón. Era como de 10 por 20, estaba grandota el terreno. Entonces ella nos dijo a nosotros habíamos ido de misiones ahí, dice: mire, hermanos, vamos a levantar el muro de aquí, el lateral, pues para cerrar. El pastor no sabe, dice, pero lo que yo quiero hacer es levantar este muro
Y pues nos conseguimos unas láminas o algo, dice, y nos traemos la iglesia para acá. Dice, y aquí pues ya que se hagan los servicios, para que ya el pastor ya no le ande batallando. Órale, pues oramos todo ahí. Pusimos la planta de nuestro pie y todo lo que se tiene que hacer. Bueno, oramos y sí, después nos dimos cuenta de que sí, ya estaba ahí la iglesia, porque estuvimos en contacto por alguna razón con esta hermana. Pusieron la iglesia, se cambiaron, pusieron láminas y lonas y ahí se congregaban. Y ya total, un día tuvo un desacuerdo la hermana, la dueña del terreno, y con el pastor y con unos hermanos ahí, y ella se va a congregar a otra iglesia, pero dice, no, yo no voy a correr del terreno, los voy a dejar ahí que sigan congregando, y total, pues fueron problemitas nada más. La hermana se fue a otra iglesia, duró años sin ir a visitar a estos hermanos. Y un día platicando con una de las hermanas que se congregaba ahí en ese lugar, le dice, oye, ¿y cómo va la iglesia? Dice, pues ahí va, hermana, gracias a Dios por el terreno que donó. Dice, y ya, pues ya estamos bien. Y le queda así la espinita a la hermana de, ¿cómo que doné? Presté, haciendo nada que ver. Y pues va a echarse una vuelta a ver cómo estaba su terreno. ¿Qué cree que encontró en el terreno? Todo construido, y la casa del pastor en la segunda planta, ya terminado y todo. Y dice la hermana, no, pues empecé a buscar un licenciado para ver qué hacemos. Hablé con el pastor y no me quiso decir nada. Fui con el abogado, fuimos a los juzgados. Pero me brinqué muchísimo. Esta hermana, el pastor le dice, cuando todavía era terreno, hermana, fírmeme aquí por si viene alguien a decir a reclamar algo, fírmeme este papel para decir que es su terreno. Pues la hermana le firmó, copiaron la firma, ¿y qué cree? Se quedó con el terreno. Se quedó con el terreno, lo legalizaron todo. Y este pastor se quedó con ese terreno de esa hermana. Así es que, pues no son cuentos, hermanos. No son cuentos, son cosas que nos pueden pasar a nosotros. Todo me es lícito, pero en este caso, al pastor le convenía ser dominado por la avaricia. ¿Qué cuentas va a dar a Dios de todo eso que hizo? Nosotros, ¿qué cuentas vamos a dar de lo que creemos de Dios? ¿Qué cuenta vamos a dar de si estamos dominados por un pecado? Para terminar, quiero decirle algo de lo que Dios habló en la mañana hoy, que les dijera esto. Cuando nosotros nos paramos a predicar de aquí para allá, muchas veces decimos, es que me está tirando con todo, me está tirando pedradas, por eso se me queda viendo tanto. No, mire, en mi caso no es así. Yo oraba al Señor y decía, Señor, con estas cosas muchos quedamos exhibidos. Y el Señor me decía, no es que queden exhibidos, yo quiero ayudarles. Yo quiero sacarlos de esas prisiones. Yo quiero darles libertad. Entonces, ahora sí que, como vulgarmente se dice, si usted le quedó el saco, no se sienta exhibido. Dios quiere ayudarle. Dios metió su mano en su corazón, Dios le mostró todo lo que hay, y en esta mañana el Señor le dice, yo quiero ayudarte. Yo quiero darte libertad. Amén. Póngase de pie. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dentro de todo tenemos que ser sinceros con Dios. Bendito Dios, te agradecemos en esta mañana, Señor, porque tú eres santo y misericordioso, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú escudriñas lo más profundo de mi ser, aún lo que está oculto de mis propios ojos, Señor, tú lo ves, Señor.
Todas las cosas quedan expuestas ante ti al desnudo, Señor, descubiertas. Y tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces en qué situación está cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y Padre, en esta mañana yo quiero ponerme de acuerdo con mis hermanos de los que has hablado su corazón, Señor. Y queremos pedirte perdón, mi Dios. Perdónanos, Señor, así como vino este publicano, Señor, que no tenía ni fuerzas para mirar al cielo porque le daba mucha pena, mucha vergüenza, Señor, voltear a verte a ti, mi Dios, porque tú eres santo. Tú eres santo, Señor, y nosotros pecadores. Y en esta mañana queremos decirte, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Muchas veces involuntariamente, pero otras también voluntariamente, Señor. Porque no me he aferrado de ti, mi Dios. Porque he descuidado mi relación contigo. He menospreciado en ocasiones tu palabra, Señor. Pero en esta mañana quiero decirte, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, te lo pido con todo mi corazón. Y quiero que tú hagas conforme a lo que tú tienes planeado para mi vida, Señor. Quiero que tú me lleves, Señor, a ese lugar, Dios, donde tú quieres que yo esté, bendito Padre. Perdóname, Señor, porque tu sangre derramada en la cruz no fue un desperdicio, Señor. Fue para limpiar mis pecados, para salvarme de mis pecados, para sacarme de la celda donde estaba prisionero, Señor. Y en esta tarde, Padre, también si hay algún prisionero aquí por sus pecados, yo quiero pedirte, Señor, que conforme a tu perfecta voluntad, Señor, y su sinceridad, sea liberado, Padre. Danos esa libertad, mi Dios. También esa libertad de poderte adorar, de exaltarte y de rendirnos totalmente a ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios. Te damos las gracias y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos.